Buenos días. Continuando con el primer ciclo virtual de conferencias jurídicas, Uniacademia y Ledger han invitado al doctor Ricardo Barona Betancur, quien disertará el tema contratación de profesionales y trabajadores de la salud. El doctor Ricardo Barona Betancur es abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo, doctor en Derecho, Previsión Social y Derechos Humanos. Autor de las siguientes obras: El derecho de asociación sindical, principales violaciones del derecho de asociación sindical, el trabajo y la seguridad social de la Constitución y las normas internacionales del trabajo, primacía de la realidad en el sector de la salud, el principio de estabilidad laboral, la contratación de profesionales y trabajadores de la salud, los prestadores de servicios de salud, responsabilidad médica y hospitalaria, las pensiones de vejez y jubilación, régimen salarial y prestacional del sector público, el derecho humano a la paz, el derecho fundamental de la salud, el contrato sindical en Colombia. Agradecemos su asistencia. Un cordial saludo para todos. Quiero aprovechar este espacio que me han brindado para compartir con ustedes un tema muy importante, que es cuál es la contratación de los profesionales y los trabajadores de la salud. Quiero presentarme de igual manera, ¿sí? Y aprovechar, ¿sí? Para que ustedes conozcan quién hace esta presentación. Les habla Ricardo Barona Betancur. Soy un abogado que tiene su estudio de Derecho en la Universidad Externa de Colombia, que a su vez ha hecho dos especialidades en la misma universidad, es decir, un posgrado en Derecho Laboral y Relaciones Industriales y otro en materia de seguridad social. A su vez, que también cuenta con dos maestrías, una maestría en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, otorgada por la Universidad Alcalá de Henares de España, y a su vez una maestría en Derecho, con énfasis en Derecho del Trabajo, de la Universidad Externa de Colombia. Y actualmente también con un doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos de la Universidad San Carlos de Guatemala, y también cursando actualmente doctorado en Derecho en la Universidad Alcalá de Henares en España. Eso en cuanto a mi formación profesional. También cuento con diferentes libros, ¿sí? El Derecho a la Asociación Sindical es uno, también tengo otro que se llama Principales Violaciones del Derecho a la Asociación Sindical, también cuento con otro que es el Trabajo y la Seguridad Social según la Constitución y las normas internacionales del trabajo, también el de primacía y la realidad en el sector de la salud, también el principio de estabilidad laboral, también de la contratación de profesionales y trabajadores de la salud, también de los prestadores de servicios de salud, también una responsabilidad médica y hospitalaria, también las pensiones de vejez y jubilación, también el régimen salarial y prestacional del sector público, también el derecho humano a la paz. Y finalmente cuento con dos libros, uno el derecho fundamental a la salud y otro el contrato sindical en Colombia. Y actualmente me desempeño como docente e investigador en la Universidad Externa de Colombia y socio consultor de la Oficina de Abogados Barona Llanos, Abogados Consultores SAS. Entonces, quiero, como les decía, después de esta presentación, sí, pues presentarles este libro, que es la contratación de profesionales de la salud, publicado por Ledger, cual agradezco también la oportunidad que me dan de pues, tener esas publicaciones y participar también en sus eventos. Vamos entonces a tocar durante este espacio muchos aspectos que se encuentran en este libro, pero que obviamente, pues por temas de tiempo, solamente vamos a mencionar los aspectos más importantes. Cuando hablamos de contratación de profesionales y trabajadores de la salud, debemos tener presente, en primer lugar, una ley que es clave aquí, que la ley estatutaria en salud.
que es la ley 1751 del 16 de febrero del año 2015. Y esta ley es muy importante porque aquí se regula de manera expresa, ¿sí?, la contratación de los profesionales y los trabajadores de la salud. Vamos a ir a su artículo 18, que es un artículo que habla del respeto de la dignidad de los profesionales y los trabajadores de la salud. Entonces, ¿qué dice esta norma? Que es muy importante. Dice, los trabajadores y en general el talento humano en salud están amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales. Es decir, esta norma plantea dos puntos claves. Primero, condiciones laborales justas y dignas. Segundo, con estabilidad, lo cual permita facilidad para incrementar los conocimientos de acuerdo a las necesidades institucionales. Es decir, que esta ley estatutaria en salud plantea que todo trabajador o en general cualquier persona que trabaje en salud debe tener garantías como condiciones laborales justas, estabilidad y a su vez la posibilidad de mejorar los conocimientos de estos trabajadores y profesionales de la salud de acuerdo obviamente a las necesidades de las clínicas, de los hospitales, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es importante empezar por acá? Porque cuando vamos a la realidad, pareciera que no se cumple este postulado. Es decir, pareciera que en el sector salud no hay condiciones laborales justas y dignas y que tampoco hay estabilidad y mucho menos que se promuevan los conocimientos, sí, para obviamente garantizarle la mejor salud a los colombianos. Es decir, cuando nosotros revisamos la realidad en este sector de la salud, encontramos que la mayoría de trabajadores no tienen condiciones laborales justas y dignas. Al contrario, sus condiciones son precarias, es decir, tienen contrataciones no laborales, sino, por ejemplo, por prestación de servicios, pero cumpliendo horarios, recibiendo órdenes, ejecutando lo propio de un trabajador y no de un contratista, ¿sí? Entonces, miren que esta es una realidad compleja frente a este principio. Pero, para que ustedes tengan presente que este postulado planteado en la Ley Estatutaria en Salud, su artículo 18, también fue protegido por la Corte Constitucional. ¿Y por qué fue protegido por la Corte? Porque en la sentencia C-313 de 2014 se declaró exequible este artículo 18. ¿Qué dijo la Corte? La disposición contenida en el artículo 18 se declara exequible de manera integral, toda vez que está en consonancia con todos los mandatos de la Carta que propundan por las condiciones dignas y justas en que laboran las personas, y en este caso, los profesionales y trabajadores de la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que debe presentarse en el sector de la salud y lo que deben recibir los profesionales y trabajadores de la salud son condiciones tal cual como han sido planteadas en el artículo 18 de la Ley de Salud. Es decir, estabilidad laboral, condiciones dignas de trabajo y capacitación. Esperamos que con esta presentación, este sector que inclusive pues son de los más golpeados y de los más precarizados, esperamos que sirva para que puedan obtener ellos sus derechos y garantías consagradas en esta ley estatutaria en salud. Y que a su vez todos conozcamos y estemos claros en que esto ha sido un principio consagrado y protegido, no solamente por la ley, sino que la Corte Constitucional también lo declaró exequible en su totalidad, por tal razón es de obligatorio cumplimiento. Lo otro, entonces, es plantearnos en este punto, pero ¿qué quiere decir entonces la protección del trabajo decente o digno? Eso es bien importante porque la Ley de Salud plantea que en el sector de la salud debe haber protección del trabajo digno de acuerdo a los postulados que ha planteado la Organización Internacional del Trabajo, es decir,
la OIT. Entonces, vamos a mirar los principales principios, ¿sí?, que debemos encontrar en el sector de la salud y que deben respetarse para todos los trabajadores y profesionales de la salud. ¿Cuáles son ellos? Primero, que tiene que haber un trabajo productivo entre hombres y mujeres, generando tanto para el hombre como la mujer libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Pero miren lo importante de este punto, ¿sí? Yo considero que aquella persona que cumple un horario en una institución, le dan órdenes, ¿sí? O por ejemplo, aquella persona que la siguen contratando con el manual tarifario IS 2001, ¿sí? O aquellas personas que inclusive todos los años no tienen un incremento salarial. Esas entidades frente a ese profesional y trabajador de la salud están violentando este principio de trabajo productivo que genere libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Un segundo punto que también plantea la OIT en esta materia de protección del trabajo digno es un ingreso justo. Y no debemos olvidar, sí, que en el sector de la salud los profesionales y trabajadores pues tienen en sus manos, por decirlo así, una labor muy importante, que es la atención de todas las personas que acuden a una institución hospitalaria o que acuden a una IPS, ¿sí? Entonces, estas personas se cuentan con una capacitación, con una preparación, ¿sí?, que inclusive prestan servicios cuando mucha gente no los está prestando, pues deben ser personas que su ingreso debe ser justo. ¿Justo para qué? Justo para que esas personas, de acuerdo a lo que se han preparado, lo que se han capacitado, puedan tener una recompensa a todo ese tiempo de preparación y capacitación y que sea reconocida en su trabajo. También tienen derecho a seguridad en el lugar de trabajo. Por ejemplo, por estos tiempos en los cuales tenemos una pandemia, que es el COVID-19, es increíble que en un hospital público o en una IPS privada, estas personas que trabajan en estas entidades no gocen primero de protocolos de bioseguridad y de todas las medidas de protección para que estas personas no se vean contagiadas, ¿sí? Inclusive no se presente la muerte. Y lo digo con toda la claridad porque hay que garantizarle seguridad en el lugar de trabajo. O por ejemplo, encontramos médicos especialistas en radiología, ¿sí?, que son personas con exposición a rayos ionizantes y no les pagan, ¿sí?, el aporte especial a pensiones, ¿sí?, o no les pagan, ¿sí?, el riesgo laboral 5, teniendo esa exposición. O inclusive encontramos trabajadores del sector salud, también tecnólogos en radiología o otros médicos especialistas, ¿sí?, como los ortopedistas, ¿sí?, por ejemplo, que tienen exposición a las radiaciones, ¿sí?, a los cuales no se les están reconociendo los aportes especiales en materia de pensión y el riesgo 5 en materia laboral. Y así también podemos mencionar otras especialidades que también tienen exposición a estas radiaciones. ¿Por qué quiero compartirles esto? Porque yo considero que si en el sector de la salud no se le da a los trabajadores seguridad en lugar de trabajo, estamos violentando lo que la ley sectorial nos está proponiendo, que es un trabajo digno, ¿sí?, para todos y cada uno de estos trabajadores. Y un aspecto también muy importante es que la OIT plantea que se deba dar protección no solamente al trabajador, sino a sus familias. Y miren, observamos en la práctica largas jornadas, jornadas de 12 horas, de 24 horas, 36 horas, inclusive personas que para poder tener un ingreso más o menos justo tienen que trabajar en diferentes instituciones. Es decir, son personas que por estar prestando servicio y trabajando casi que no pueden tener tiempo para disfrutar con sus familias, para compartir con ellas. Y miren que la OIT está protegiendo no solamente al trabajador y al profesional de la salud, sino también a toda su familia. También, ¿qué dice la OIT en materia de trabajo digno? ¿Sí? Que el trabajo debe generar integración social. También tiene que haber posibilidad de que los trabajadores de salud puedan manifestar sus inquietudes, pero pasan cosas muy curiosas.
Y es que a veces a un trabajador de la salud o a un profesional de la salud le deben 10 meses, 12 meses, ¿sí? Y lo que hacen las entidades es que cuando ese trabajador reclama sus derechos y dice, mire, yo estoy vinculado por prestación de servicios o estoy vinculado por medio de un tercero, de un sindicato, no nos han pagado hace 10 meses. Y la actitud de los ¿cuál es? Despedirlos, que porque en teoría son muy problemáticos. Entonces yo sí considero que esto es un llamado. Tampoco quiero generalizar y voy a decir que todas las IPS lo hacen, no. Pero yo sí creo que en aquellos casos en los cuales una institución no pague de manera oportuna los salarios, los honorarios, las compensaciones, pues yo sí considero que esa entidad está violentando este principio, ¿sí? Y mucho más grave es que aquellas entidades que incumplen, vuelvo y digo, no quiero analizar, las que incumplen cuando un médico o un trabajador de la salud pida sus derechos, se ha despedido. O sea, sí considero que eso honestamente no tiene ninguna presentación. También, ¿qué buscan los trabajadores de la salud? Igualdad de oportunidades y trato. ¿Por qué lo digo? Inclusive por esos tiempos de pandemia y de COVID-19 encontramos a muchos trabajadores de la salud del sector público y es a los únicos que no les pagan. A todas las entidades públicas le han pagado a sus empleados y en los hospitales no, que porque no hay recursos, que porque esto es un sistema diferente, que porque no ha pagado el gobierno. Entonces, sí considero que es muy importante, sí, que haya igualdad de oportunidades para todos, que también se busque reducir la pobreza y que también los trabajadores de la salud tengan la oportunidad de una estabilidad familiar y de paz con la comunidad. Lo digo porque también ha habido muchos casos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que han sido discriminados los trabajadores de la salud en épocas de COVID-19, donde la gente, en vez de apoyarlos porque están colocando al frente su vida y la de sus familias para atender la salud de las personas, son discriminados por mucha gente, inclusive a veces no quieren compartir con ellos un bus, un medio de transporte, no los quieren llevar en un taxi, no los dejan subir en los ascensores. Entonces, sí considero que para iniciar esta presentación es muy importante que ustedes tengan presente, ¿sí? Que cuando hablamos de contratación de profesionales y trabajadores de la salud, debemos tener en cuenta que ellos gozan de una protección que se encuentra en la Ley Estatal en Salud, que establece unos postulados que son los que ha recogido la OIT en cuanto al trabajo decente o digno. Y que cuando revisamos uno a uno los puntos de la OIT en esta materia, observamos que en muchos casos no gozan de la debida protección los profesionales y trabajadores de la salud. Eso también es una invitación, a veces lo digo, mucha gente incumple las normas no porque no quiera cumplirlas, sino porque a veces las desconoce. Entonces creo que es un momento muy importante, muy interesante para que los IPS o las empresas del Estado que vinculan profesionales de la salud no vean a estas personas como sus enemigos, sino al contrario, como personas que están prestando servicios y que requieren protección de este trabajo digno o este postulado que ha planteado la OIT. Entonces, una vez hecho esto, no olviden que en nuestro país, en virtud de la figura del bloque de constitucionalidad, todas aquellas normas internacionales debidamente ratificadas por Colombia hacen parte de nuestra legislación interna. ¿Por qué les digo esto? Porque estos principios de la OIT, el trabajo decente, el trabajo digno, pues han sido incorporados a nuestra constitución política y por ese motivo deben ser respetados, protegidos los derechos laborales y de seguridad social de todos los profesionales y trabajadores de la salud. Vamos entonces a mirar en esta parte cómo son las diferentes contrataciones, ¿sí?, de los profesionales y trabajadores de la salud. Hay una primera forma de contratación que es la que se denomina el trabajador particular o aquellas personas que están vinculadas mediante un contrato de trabajo. Es decir, aquí hacemos referencia a aquel profesional o trabajador de la salud vinculado con una entidad privada, IPS, por ejemplo, o entidad de seguridad social privada, ¿sí? Y los vinculan con un contrato de trabajo. Entonces, no olviden que en el contrato de trabajo, pues, hay dos partes.
la empresa y el trabajador, y a su vez ese trabajador presta un servicio y como presta ese servicio le pagan por ese servicio a lo que se llama salario o una, digamos, remuneración, ¿sí? Aquí es muy importante tener presente que aquellos trabajadores y profesionales de salud vinculados con entidades privadas mediante un contrato de trabajo que puede ser a término fijo, indefinido o por hora labor, son personas que gozan de unos derechos. ¿Sí? Por ejemplo, un derecho es recibir un salario. Inclusive también hay la posibilidad, dependiendo de la actividad que realice el profesional de la salud, hay personas que también pueden recibir un salario integral. Es decir, personas que tienen que recibir por lo menos 13 salarios mínimos mensuales. Si tú recibes por lo menos esa suma, puedes tener salario integral, obviamente, pues con unos aspectos, y es que no te reconocen prestaciones sociales, no te pagan recargos nocturnos, no te pagan horas extras, solo te pagan vacaciones y seguridad social. Pero con esto aplica solamente para las personas que tienen salario integral. Es decir, si yo soy un trabajador o un profesional de la salud y me vinculo con una entidad privada por un contrato de trabajo, debo recibir un salario. Así es sencillo. Pero, por ejemplo, me pagan 3 millones de pesos, ese es mi salario y me tendrán que pagar sobre eso mi seguridad social, mis vacaciones, mis primas, etc. Pero puede pasar que hayan personas que puedan pactar con esa empresa, ¿sí?, de salud, que uno reciba por lo menos 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese caso se pacta un salario integral y esa persona no recibirá, pero ojo, el que tiene salario integral, es decir, el que se gana 3 salarios mínimos, ese no va a recibir prestaciones sociales, no va a recibir cargos nocturnos, ni horas extras, solamente le van a pagar vacaciones y le van a pagar seguridad social. Esto es bien importante porque, sobre todo hablando de médicos especialistas, es muy común que los vinculen laboralmente mediante un contrato con salario integral. Ojo con eso. Eso lo voy a explicar más adelante, pero ahora que puedo decirles a ustedes. Y es que a veces hay gente que la vinculan por prestación de servicios, le pagan 1 millón de pesos, 2 millones de pesos y le dicen que tiene integral, que porque todo está incluido ahí. Eso no es cierto. Jurídicamente, para que tú puedas tener un salario integral, se requiere, primero, tener contrato de trabajo y segundo, que tu ingreso mensual no sea inferior a 3 salarios mínimos. Pero, digamos que estamos hablando de profesionales de la salud que, por ejemplo, no están vinculados con salario integral. Ellos tienen derecho a recargos nocturnos, a recargo dominical, a recargo festivo, también tienen derecho a horas extras. Y ojo con esto, por ejemplo, si yo trabajo en una entidad privada y trabajo de 9 de la noche a 6 de la mañana, ese trabajo es nocturno y me tendrán que pagar ese trabajo con un recargo del 35%. Pero también, ¿qué puede pasar? Que yo trabaje un dominical o un festivo. Entonces me pagan un recargo del 75% por ese dominical o ese festivo. O también, ¿qué puede pasar? Que mi jornada laboral es de 8 horas diarias y 48 a la semana. Pero ¿qué sucede? Trabajo más de las 48 horas semanales o más de las 8 horas diarias. En este caso, también puedo tener horas extras. Si son diurnas, es decir, de 6 de la mañana a 9 de la noche, me recargan con el 25%. Y si son nocturnas, es decir, van de las 9 de la noche a las 6 de la mañana, me recargan con el 75%. Pero bueno, insisto, estos recargos, estas horas extras, son para aquellas personas que no gozan de o no tienen un contrato con salario integral. Porque si lo tienen, estos recargos, pues no se te aplican. ¿Sí? Lo otro que también es importante y puede pasar es que nos encontramos con profesionales y trabajadores de la salud vinculados, pero con empresas sociales del Estado. Y allá pues pueden tener una doble condición, o ser empleados públicos o ser trabajadores oficiales. Por regla general, muchos son empleados públicos en estas empresas del Estado, vuelvo y les digo, salvo que sean, digamos, de actividades de obra o construcción, que eran trabajadores oficiales, pero por regla general, en una empresa del Estado, todos son empleados públicos. Y ellos, cuando son empleados públicos, pues tienen diferentes formas de vinculación. Unos entran por concurso y son de carrera administrativa. Otros pueden ser de libre momento de remoción, ¿sí?
en las entidades, otros pueden ser por periodo, por ejemplo, el gerente en un hospital, una S, ¿sí? Y también hay gente que la vinculan temporalmente o profesionalmente. Aquí voy a hacer algunos aspectos importantes. En las empresas del Estado, la mayoría están como carrera administrativa y hay un grupo grande también de gente en profesionalidad o temporales. Frente a los temporales también voy a decirles algo y es que en teoría uno como empleado público temporal solo podía estar o 4 meses prorrogables por 4 meses o temporal 3 meses prorrogable por 3 meses más. Pero en la actualidad, para ser honestos, hay mucha gente vinculada con empresas del Estado que lleva más de 3 meses, más de 6 meses, más de 4 meses, más de 8 meses, llevan años. Pero obviamente esas personas a veces algún día las desvinculan y les dicen que gracias, sí, y que como eran provisionales o temporales no tienen ninguna garantía. Ojo con esto, el paso del tiempo a esta persona sí le puede generar derechos y garantías que pueden reclamar, ¿sí? Eso es bien importante porque uno observa en muchas ESES personas en temporalidad con más de 10 años, más de 15 años, más de 20 años. Pero ojo con eso, cuando yo soy empleado público, sea carrera administrativa, sea de periodo, sea, digamos, temporal o provisional, yo también tengo derechos laborales y de seguridad social. Tengo unos derechos que, por ejemplo, ¿cuál es mi jornada? Pues mi jornada ordinaria, ojo con esto, en las entidades privadas, jornada ordinaria, 8 horas diarias, 48 a la semana. En los empleados públicos o en el sector público se habla de jornada ordinaria 8 horas, 44 semanales. Esto es bien importante. Y en las ESES, el trabajo diurno y nocturno cambia a diferencia de las entidades privadas. En las ESES, el día va de 6 a.m. a 6 p.m. y la noche de 6 p.m. a 6 a.m. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy un profesional o un trabajador de la salud y me vinculo con una ESE y trabajo de 6 de la tarde a 6 de la mañana, todo ese periodo tiene recargo nocturno y me recargan con un 35%. Y por ejemplo, si mi jornada son 8 horas diarias y me paso esas horas, me dan unas horas extras y me las pagan. Si son diurnas, con un recargo del 25%. Si son nocturnas, con un recargo del 75%. Pero con esto, si también me paso las 44 horas, ¿sí? Pues aquí también hay un tema interesante y es que también serán unas extras y habrá que pagarlas. Aquí un tema que también es bueno que ustedes lo tengan presente. Por regla general, a los empleados públicos les está prohibido trabajar en diferentes entidades. Es decir, solamente puede estar en una sola entidad. Esa es la regla general. Pero hay dos excepciones, que son salud y educación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo puedo ser empleado público vinculado con una S en un sitio 8 horas y vinculado en otro sitio medio tiempo 4 horas siendo una S. Como tengo 12 horas, asisten dos entidades, como es salud, no hay ningún inconveniente y eso no genera ningún tipo de inhabilidad ni sanción disciplinaria. O también puede pasar que yo soy empleado público en un hospital, por ejemplo, 8 horas, y soy medio tiempo de una universidad pública. Ahí también no hay inconveniente porque se permite trabajar en dos entidades públicas siempre y cuando sean o de salud o de educación. Esto es bien importante porque uno a veces ve personas que son desvinculadas de sus trabajos porque les dicen que no pueden trabajar en diferentes entidades porque si lo hacen, pues tienen inhabilidad. Ojo con esto, la inhabilidad es, yo puedo trabajar en dos o más entidades públicas, en salud o en educación, siempre y cuando me pase de 12 horas. Eso es bien importante. Y también, algo que me preguntan mucho es, venga, pero a veces hay personas que trabajan en una entidad pública 8 horas y tienen 4 trabajos con entidades privadas. ¿Hay algún problema? Ninguno. Porque es que la inhabilidad, pues obviamente es para el sector público y no para el sector privado. Pero también hago un paréntesis. Pero con esto, no se te pueden cruzar los horarios. Es decir, si tú trabajas en 4 lugares y al mismo tiempo estás en diferentes sitios, pues estás incumpliendo y seguramente van a haber sanciones, no solo disciplinarias, sino también inclusive penales o civiles. Eso también es bueno precisarlo y hacer claridad sobre el punto. Entonces, en una entidad pública, en una S, también lo que les decía,
además de los empleados públicos, también la posibilidad de encontrar trabajadores oficiales. Ellos son vinculados con contrato de trabajo y también gozan de todos los derechos de un trabajo oficial, salarios, prestaciones, vacaciones, primas, etcétera, etcétera. Inclusive hay trabajadores oficiales, así como trabajadores particulares que gozan de beneficios convencionales porque en la entidad pues cuentan con un sindicato. Entonces, en este punto quiero precisar esto hasta el momento. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que en cualquier contratación de profesionales y trabajadores de la salud tienen que respetarse y garantizarse los principios del trabajo digno, ¿sí?, que ha consagrado la Organización Internacional del Trabajo. Cuando un profesional o un trabajador de la salud está vinculado con un contrato de trabajo con una entidad privada, por regla general, se le respetan todas sus garantías porque recibe salarios, prestaciones, primas, vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y si se vincula con una empresa del Estado, con una vinculación laboral como empleado público, también goza de trabajo digno. ¿Por qué? Salarios, prestaciones, primas, etcétera, etcétera. Hay también uno de los temas que ha sido muy controversial, hablando del sector público o de las empresas del Estado, es porque mucha gente dice, venga, pero es que los sueldos allá son bajitos, no son muy pocos. Pues ese es un tema que hay que revisar muy bien, porque en muchas entidades del Estado no se puede pagar lo que se quiera, ya eso viene previamente establecido. Inclusive yo conozco casos de médicos especialistas que su ingreso no supera los 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, si así tengan prima técnica, ¿sí?, siendo personas que obviamente gozan de una capacitación y que seguramente una entidad privada tendrían un mayor ingreso que ese. Entonces, esto es bien importante. Pero quiero que nos ocupemos ahora de unos temas bien importantes, y es que en las IPS privadas o en las empresas del Estado, no todo el mundo está vinculado o con contrato de trabajo o con vinculación legal o reglamentaria, que son los empleados públicos. Hay una contratación que denominan especial, y me voy a ocupar de esta, que es la que más se presenta para los profesionales y trabajadores de la salud, que es la llamada contratación por prestación de servicios. Mire, y en esto, para ser honesto, los abogados normalmente, para buscar hacerle fraude a la ley, nos inventamos nombres. Es decir, uno llega a una entidad privada o a una empresa del Estado y le dicen a uno, no, doctor, aquí no hay contratistas. Aquí hay gente vinculada por una oferta mercantil. No, doctor, aquí no hay contratistas. Aquí hay gente por cuentas en participación. No, doctor, aquí no hay contratistas. Hay gente por outsourcing, por insourcing. Pero quiero decirles esto. Si tú presentas una cuenta de cobro, una factura y te pagan honorarios, él es contratista. Póngale el nombre que le ponga. Y también aquí quiero plantear algo que es muy importante que ustedes tengan presente, ¿sí? Y es lo siguiente. Yo inclusive, por esta época he escuchado mucha gente con ganas de hacer reformas, ¿sí?, para evitar estos contratos en las entidades privadas y en las empresas del Estado. Pero si ustedes revisan la norma que hoy hay, para ser honestos, en la mayoría de casos están prohibidos. Entonces yo digo, ¿van a sacar una norma de algo que ya tenemos? O sea, es algo bien curioso, pero obviamente pues eso genera a veces tranquilidad para algunos, pero honestamente yo creo que al contrario, esto lo que hay es buscar cumplir lo que hoy tenemos. ¿Qué es lo que hoy tenemos? Pues un principio que se llama primacía de la realidad, que está consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Y en este principio se habla de primacía de la realidad sobre las formalidades, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando haya diferencia entre lo que pasa en el documento, que es la forma, y lo que pasa en la práctica, prevalecerá lo que diga, ¿sí?, la práctica. Por ejemplo, tu contrato dice que tú eres un contratista de prestación de servicios y que tú actuarás de manera autónoma y libre. Pero si la empresa, por ejemplo, te manda memorandos, te sanciona, pues la empresa está comportando no como tu contratante, sino como tu empleador. Entonces ahí prevalecerá la realidad sobre la forma. Es decir,
Normalmente en el derecho laboral no prevalece lo que diga el contrato, sino lo que pasa en la realidad. Por tal razón, lo que está en el documento debe coincidir con lo que pasa en la realidad, porque si no coincide, pues obviamente se aplica este principio. Mucha gente me pregunta y me dice, venga, doctor, ¿cómo hago yo para saber cómo puedo tener vinculadas personas? Sí, por prestación de servicios. ¿Cuándo es legal? ¿Cuándo es ilegal? ¿Cuándo se viola la primacía de la realidad? ¿Cuándo no se viola la primacía de la realidad? Entonces ahí les recomiendo que revisen con mucha calma y tranquilidad la recomendación 198 de la OIT del 15 de junio del año 2006, que establece unos indicios con los cuales tú puedes distinguir, por una parte, cuando es un contrato laboral o una vinculación laboral, y por otro lado, cuando es por prestación de servicios. Entonces, vamos a ver unos indicios en los cuales, si se dan esos indicios, no podríamos estar nunca frente a un contrato de prestación de servicios, sino que todo lo contrario, estamos frente a un contrato de laboral. Primero, cuando yo sigo instrucciones de otro o estoy bajo el control de otro, no soy contratista, soy trabajador. Segundo, cuando me integran a la empresa, no soy contratista, soy trabajador. Miren, esto es muy común que a los contratistas los inviten a la fiesta de fin de año, a las fiestas de cumpleaños de los empleados. Es decir, esa persona está en casi todas las actividades de la empresa. Sí, para ser honestos, esa persona no se comporta como un contratista, sino como un trabajador. Por ejemplo, cuando la única actividad es esa y la que haces es en beneficio de una persona, tú no eres trabajador, perdón, no eres contratista, eres trabajador. Lo otro, cuando ejecuta esa labor dentro de un horario o en un sitio de trabajo, o inclusive cuando el trabajo tiene cierta duración, cuando es continuo, cuando te dan herramientas, materiales, maquinarias, es decir, cuando estos indicios se dan, no estamos en presencia de un contratista, estamos en presencia de un trabajador. Esto es bien importante. Y esta recomendación 198 también nos plantea, ¿sí?, otros indicios en cuanto a la remuneración. Entonces, cuando tu única fuente de ingresos sea esos honorarios, no eres contratista, eres trabajador. Cuando te paguen cosas en especie como alimentación, vivienda, transporte, no eres contratista, eres trabajador. Cuando a la gente le dan descanso semanal, le dan vacaciones, cuando le pagan por los viajes, le dan viáticos, cuando tú no asumes riesgos financieros, en estos supuestos, tú no eres un contratista, eres un trabajador. ¿Por qué planteo esto? Porque yo puedo decirlo con toda la claridad, que cuando tú miras los datos y los números de los profesionales y trabajadores de la salud, te encuentras con esto. Te encuentras con personas que la mayoría están vinculadas por prestación de servicios, pero se dan todos estos indicios que nos menciona la OIT y que presuponen que ya no eres un contratista, sino que eres un verdadero trabajador. Eso nos da pistas para saber cuándo soy contratista y cuándo soy un trabajador. Pero a su vez también hay normas colombianas que nos muestran cuándo estamos en presencia de un contratista y cuándo estamos en presencia de un trabajador. Entonces, ¿qué nos dice nuestro Código Sustantivo del Trabajo? Eso es para las entidades privadas, mucho cuidado. Cuando tú prestas un servicio, cuando tú recibes una remuneración y cuando a ti te dan órdenes o instrucciones, tú no serás contratista, tú serás trabajador. Independientemente del nombre que se le ponga al contrato. Es decir, así tú le pongas oferta mercantil, mandato comercial, cuentas en participación, lo que tú quieras, contratos de servicios, y así la cláusula diga que tú eres autónomo, independiente, que no es la relación laboral, eso, si se dan los tres elementos de un contrato de trabajo, si se dan los tres elementos, tú no serás un contratista, serás un verdadero trabajador. Yo por eso pienso que esta norma también prohíbe la contratación de profesionales de la salud cuando se dan los tres elementos
del contrato de trabajo que sean vinculados por prestación de servicio. Entonces, en este punto quiero indicar es que si yo presto un servicio y recibo una remuneración, por regla general, no voy a ser un contratista, voy a ser un trabajador. Y donde el tema es más claro, más diáfano, más transparente, donde está prohibido, es en el sector público. Miren, en las empresas del Estado hay una norma muy importante que es el artículo segundo del decreto 2400 de 1968, que modifica pues el artículo primero del decreto 3034 del año 68, que nos dice que para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes y en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones. Y a su vez, esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-614 de 2009. Ojo con esto, que es bien importante. ¿Qué tiene que hacer una empresa del Estado por regla general? Crear los cargos. Y no podrá celebrar contratos de prestación de servicios. Por eso uno puede decir tajantemente que en una empresa social del Estado están prohibidos los contratos de prestación de servicios. Solo se permiten en situaciones excepcionales, pero por regla general están totalmente prohibidos. Y a su vez, una ley más reciente, que es la ley 1438 del año 2011, en su artículo 59, ¿qué decía esta norma? ¿Qué dice esta norma? Que las empresas sociales del Estado pueden desarrollar sus funciones mediante terceros, ¿sí? Es decir, las de menor complejidad, entidades privadas o con operadores externos, ¿sí? Entonces, con esta norma, ¿qué se decía? Una S puede funcionar con terceros. Y cuando hablamos de terceros, pues pueden ser contratistas de servicios, personas naturales, o pueden ser contratistas de servicios, personas jurídicas o grupos, cuando hablamos de consorcios o uniones temporales. Pero con esto, este artículo 59 fue revisado por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-170 del año 2002 y dijo que esa norma era exequible pero condicionada. Y dijo, mire, usted puede contratar con terceros siempre y cuando no sean funciones que permanentes o propias de la entidad, salvo cuando se requieran, digamos, de conocimientos especializados o no se cuente con el personal necesario. Entonces, por regla general, y quiero decirlo categóricamente, cuando hablamos de una entidad privada, hay que ser honestos, no está prohibida la contratación por prestación de servicios. Pero ojo, si en una entidad privada vinculan a un profesional o a un trabajador de la salud y él cumple los elementos del contrato de trabajo, que son prestación del servicio, que son remuneración y subordinación jurídica, en ese caso, esa persona no será contratista, será un trabajador, ¿sí? Y en las entidades públicas, es decir, en las empresas del Estado, lo que está claro es que vincular a personas naturales por medio de contratos de prestación de servicios está prohibido. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando se hablan de reformas para evitar en una S contratar por prestación de servicios. Yo creo que en vez de buscar reformas de eso, lo que debemos hacer es buscar que se cumpla, ¿sí? Esto, ¿sí? Que ya viene desde el año 68, llegó al 2011 y que en ambos casos cuenta con protección por parte de la Corte Constitucional. También una modalidad que ha sido muy utilizada en el sector de la salud para vincular profesionales y trabajadores de la salud, pues son las cooperativas y precooperativas de trabajo social. Para ser honestos, estas entidades funcionaron durante mucho tiempo en Colombia, ¿sí? Hay que decirlo con claridad, unas lo hicieron bien, unas no lo hicieron bien. ¿Cuáles lo hicieron bien? Pues aquellas cooperativas asociadas que vinculaban personas y les pagaban las garantías propias de cualquier trabajador, es decir, las mínimas que estaban consignadas en el Código Sustantivo del Trabajo, salarios, vacaciones, prestaciones, primas, etcétera, etcétera, aporte a seguridad social, pero obviamente a veces se dan otros nombres
para usar la terminología propia de las cooperativas y precooperativas. Sin embargo, pues esto tenía protección más o menos hasta el año 2010, 2011, pero ¿qué pasó? Que en el año 2011, ¿sí? Salió un decreto que fue el decreto 2025 del 6 de junio. Ese decreto decía que no se podía contratar con cooperativas o precooperativas de trabajo asociado ninguna actividad. Entonces, en una IPS privada o en una empresa del Estado no se contrataba con cooperativas ni con precooperativas con esta prohibición. Lo curioso es que más o menos hace 2 años ya salió una sentencia del Consejo de Estado que dijo que esa norma era inexequible, pero ya llevaban más o menos 8 años las cooperativas y precooperativas sin funcionar y honestamente muchas de ellas fueron liquidadas. Y en la actualidad yo creo que nadie piensa en contratar por una cooperativa o precooperativa, no por la prohibición legal, sino porque están muy estigmatizadas. Todo el mundo piensa que si a alguien lo vinculan por cooperativa o precooperativa es ilegal. Yo lo que creo es que no hay que mirar en ese punto si era una cooperativa o una precooperativa. Lo que hay que mirar era qué derecho y qué garantía recibían los afiliados, los cooperados. Recibían vacaciones, recibían descansos, salarios, seguridad social, porque a mí no me gusta generalizar y también tengo que decirlo abiertamente, muchas cooperativas lo hicieron bien, pero normalmente los que lo hacen mal son las que se ven, es decir, aquellas cooperativas que no le reconocían a la gente de la salud ni el mínimo, ¿sí? Pues obviamente las cooperativas fueron sancionadas y mucha gente demandó, ¿sí? La vinculación con cooperativas y cooperativas como ilegal. Yo lo que creo es que ahí pagaron justo por pecadores porque no podemos generalizar y también hay que decirlo, muchas cooperativas y intercooperativas también pusieron bien, fueron inclusive creadas por los mismos afiliados o cooperados, pero fueron muy estigmatizadas y en la actualidad pues es poco probable, hay muy pocas funcionando para contratación del sector de la salud. También otro punto que aquí también es clave, es que en esta materia del sector de la salud, no solamente se vinculan por contrato de trabajo, no solamente son empleados públicos, no solamente están vinculados por prestación de servicios, sino que también se vinculan por una figura que se llama la tercerización. Y ahí quiero explicar algo que lo he escuchado y veo que hay, es decir, la gente habla de tercerización y mete también a los contratos de prestación de servicios de personas naturales. No, esa no es una figura, eso no son figuras de tercerización. Las figuras de tercerización normalmente le plantean cuando se contrata con un grupo de personas. Cuando la contratación es individual es por prestación de servicios y en las normas que vimos previamente. Cuando tú contratas con grupos es que, por ejemplo, la clínica privada o la empresa del Estado le dice a ese grupo de trabajadores personales, miren, yo no lo voy a vincular directamente, tráiganme una figura la que ustedes consideren. Tráiganme una corporación, una asociación, una fundación, creen un sindicato y hagan contrato sindical, creen otra cooperativa, o creen una sociedad anónima, una encomandita, una limitada, una SAS, o hagan un convenio de asociación, un consorcio, una unión temporal. Entonces es común ver estas figuras, algunas son de tercerización y otras de intermediación laboral, ¿sí? Que en los hospitales públicos y en las clínicas privadas, pues haya grupos contratando. Esto también hay que decirlo con claridad. Contratar con un grupo, con un tercero, no es ilegal por sí mismo. Lo ilegal es que tú contrates, por ejemplo, con un tercero y ese tercero no le pague a la gente los derechos mínimos del código, ni siquiera la seguridad social. Eso sí es lo que es ilegal. Pero contratar con un tercero tiene protección, tanto constitucional como legal, como jurisprudencial. Yo sé que eso a veces hay gente que no le gusta que se diga, pero hay que decirlo, porque uno puede que hay cosas que a uno no le gusten, pero jurídicamente sí es posible y viable contratar con terceros. ¿Qué es lo que hay que mirar? Si ese tercero cumple con los derechos. Por ejemplo, digamos que un hospital decide contratar con un sindicato y hacer contrato sindical. Eso es legal, totalmente legal, ya lo voy a explicar. Pero ¿qué es lo que hay que mirar? Venga, ¿ese sindicato es autónomo o no? ¿Hacen asambleas o no? ¿Hacen juntas directivas o no? ¿A quién representan? ¿A los directivos nomás o a todos? ¿Sí? Venga, les pagan por lo menos lo del código, tienen descansos,
tienen primas, tienen seguridad social o no. Porque si no cumplen con eso, pues pueden hacer acciones pertinentes porque están incumpliendo con la ley. Pero decir que contratar con un tercero ya es ilegal de entrada, eso es jurídicamente contrario a las normas. Entonces, en esto no me voy a detener mucho, pero sí quiero decir que normalmente las personas escogen figuras como terceros y pues dependiendo de cómo sea el tema tributario, pues escogerán una figura más que otra. Sí, lo que yo he visto en la práctica es que las figuras que más se ven son las SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, ¿sí? O las figuras que más se ven también, pues son los sindicatos contratando en salud. Hay otras figuras, también he visto limitadas, pero puede decir lo que más se ve de contratación de terceros es por medio de SAS o por medio de sindicatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también es probable que un sindicato, la gente se reúna conforme a un sindicato y contrate con una entidad privada o con una empresa del Estado, ¿sí? ¿Qué es importante? Los sindicatos que hacen contrato sindical tienen protección no solamente en el Código Sustantivo del Trabajo, sino en todos los convenios de la OIT. Lo que quiero reiterar, y en esto para avanzar, es lo siguiente. Las figuras de tercerización que les menciono no son ilegales por sí mismas. Usted puede contratar con terceros. ¿Qué es lo que tienes que mirar para saber si están haciéndolo bien o están haciéndolo mal? Primero, venga, ¿están cumpliendo con los derechos mínimos del código a las personas? ¿Sí o no? Si no, pues hay una violación, ¿sí? Y obviamente se podrán hacer acciones laborales, quejas al Ministerio del Trabajo, tutelas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un punto bien importante para ir sacando conclusiones hasta ahora y es lo siguiente. En materia de contratación en el sector de la salud, es evidente que hay todo tipo de contratación, tanto en las entidades privadas como en las entidades públicas. ¿Qué es lo que debemos mirar y precisar tal cual como está la legislación actual? Y es que en cualquier contratación que se realice, se le garanticen a las personas los derechos y garantías del trabajo digno establecidos en la Ley Sectorial en Salud y a su vez también por la OIT. Y que hay unos contratos que hay que decirlo con toda la tranquilidad, son los que tienen más dificultades, no tanto el sector privado ni el sector público, que están por el sector público, son los contratos de prestación de servicios, donde normalmente la gente no es contratista, sino que son trabajadores de verdad. Entonces, eso es bien importante para uno como tenerlo presente en esta materia, en esta contratación. Y que finalmente contratar con terceros no es ilegal por sí solo. Eso no es ilegal. Hay que mirar es cómo lo hace la gente. Si no lo hace bien, pues obviamente pues iniciar las acciones pertinentes si a ello hay lugar de hacerlo. Y también en esa materia de contratación que ya hemos visto, es muy importante conocer el tema de la seguridad social en esas contrataciones. ¿Por qué? Y aquí también quiero presentarles una publicación que tenemos con Leyer, que son las pensiones de vejez y de jubilación. ¿Sí? Si usted quiere complementar, como digo yo, en los temas anteriores, en esos temas de seguridad social, pues tiene dos obras, más otras que tengo, pero pues estas son las más pertinentes para la conferencia que estamos teniendo en este día. ¿Sí? Entonces, hay un aspecto muy importante y es que la seguridad social es una garantía, ¿sí? Que pues tienen las personas, ¿sí? En tres supuestos importantes: la pensión, la salud y los riesgos laborales, ¿sí? Porque empiezo por aquí en esta parte, ¿sí? De seguridad social, es porque independientemente de la forma de contratación, a veces se paga de una manera de seguridad social, a veces se paga de otra. Pero que es importante, que la seguridad social es un derecho fundamental. Entonces, y así como veíamos previamente, que si hay desconocimiento de derechos y garantías para los trabajadores y profesionales de la salud, también, si no le hacen su aporte a la seguridad social, esto se considera una violación a un derecho fundamental y muchos de ellos podrán acudir a la acción de tutela para buscar esta, digamos, protección, que esto, digamos, también es bien importante y sobre todo, digamos,
fundamental para todas las cosas. La seguridad social, ¿qué cobertura tiene? Porque también eso es importante precisarlo y tenerlo presente, ¿sí? Y es que la seguridad social, pues, como toda cobertura, tiene pensiones, salud, riesgos laborales y subsidio familiar. Entonces, si yo soy un profesional o soy un trabajador de la salud, pues tengo derecho ¿a qué? A pensiones, a vejez, invalidez, sobrevivientes y auxilio funerario. Y también tengo dos opciones, o afiliarme en pensiones a Colpensiones o afiliarme a un fondo privado. También tengo derecho ¿qué? A obtener una EPS, que es una entidad promotora de salud, ¿para qué? Para que me atiendan lo asistencial, pero a su vez para que me paguen prestaciones económicas como la maternidad y las incapacidades. Y a su vez también tengo derecho a tener una ARL. Y en cuanto a la ARL, como profesional de trabajo de la salud, también gozo de beneficios asistenciales y también de prestaciones económicas como son las pensiones y las incapacidades. Y también tengo derecho al subsidio familiar, que es toda la recreación que dan las cajas de comedor familiar y también los auxilios monetarios. Entonces, vamos a empezar con esto, que esto es bueno que lo tengan presente. Si yo soy un profesional o un trabajador de la salud, tengo derecho a escoger o el régimen de Colpensiones o el régimen de los fondos privados, y si yo tengo exposición a radiaciones ionizantes, tengo derecho a las pensiones especial de vejez por alto riesgo. Entonces, ¿qué derecho tengo yo como trabajador de la salud en esta materia? Bueno, si me afilio a Colpensiones, y eso sí soy categórico, el mejor sistema que se tiene en la actualidad en materia pensional es Colpensiones. O sea, no hay discusión de eso. Y yo siempre recomiendo a la gente que haga parte de Colpensiones para que su pensión sea mejor o más alta. Ojo con esto. En materia de pensión de invalidez y de sobrevivientes, las reglas son las mismas. Estés en un fondo privado o estés en Colpensiones. La diferencia radica en la pensión de vejez. Entonces, si yo estoy afiliado a Colpensiones, ¿cuándo me pensionaré? Si soy un profesional o un trabajador de la salud. Las mujeres, cuando tengan 57 años. Los hombres, cuando tengan 62 años. Y que a su vez tengan 1.300 semanas. Si se dan esos dos requisitos y yo estoy en Colpensiones, cuando eso se cumplan, yo tengo derecho a mi pensión. Pero por el otro lado, tengo la posibilidad de estar en un fondo privado. Y cuando estoy en un fondo privado, viene el punto y es, venga, ¿y cuándo me puedo pensionar si en un fondo privado? Pues cuando tengo un capital que me permita pagar una pensión del 110% del salario mínimo legal mensual vigente. Pero ojo con esto, si yo tengo ese capital y me gano en los últimos 10 años, por ejemplo, 10 millones de pesos, pero logro ese capital, mi pensión no va a ser cercana a los 10 millones de pesos, va a ser cercana al salario mínimo. Entonces, esto es muy importante. Y viene un tema aquí que es que mucha gente le dice a uno, doctor Barona, es que imagínense, yo estaba en el Seguro Social y me fui para el fondo privado. Estaba con pensiones y me fui para el fondo privado. ¿Me puedo devolver del fondo privado con pensiones? Se puede devolver en varios supuestos. Primer supuesto, si el hombre tiene menos de 52 años, puede llamar a Colpensiones y al fondo privado para devolverse, a tener la doble asesoría y devolverse, sí, a Colpensiones. La mujer tiene menos de 47 años, también llama a Colpensiones, llama al fondo privado para devolverse a Colpensiones. Pero viene el supuesto y es que no, doctor Barona, tengo más de 52 años siendo hombre y tengo más de 47 años siendo mujer. Entonces, en ese caso no se pueden devolver, como les mencioné anteriormente, del Fondo Privado de Colpensiones. Ahí tienen que iniciar una acción judicial que se llama nulidad de traslado pensional para que no sea posible, no sea válida la afiliación al fondo privado, sino que valga la afiliación a Colpensiones o al régimen de prima media. ¿Esto cuándo es posible? Primero, sobre todo que cuando uno debía pasarse de Colpensiones al fondo privado, debía recibir doble asesoría para poder pasarse. Si no tiene la doble asesoría, te puedes devolver judicialmente a Colpensiones. Segundo supuesto, si te engañaron,
y te dijeron salte del Seguro Social, salte de Colpensiones, eso se va a acabar, eso no va a funcionar, esa plata la vas a perder y te engañaron, hubo error en el consentimiento, también demandas y puedes regresar a Colpensiones vía judicial. Y tercer supuesto, que también es muy común, el sistema de seguridad social en salud, en pensiones, perdón, empezó a funcionar el 1 de abril de 1994. En esa época, la gente estaba afiliada o a Colpensiones o a Cajanal o a las cajas distritales, municipales o departamentales. En ese supuesto, la persona del 94 al 95, al 96 al 97, debe haber estado en el seguro y después del 97 se debe haber ingresado a el fondo privado. Si lo hizo antes de los 3 años, ese traslado del seguro social al fondo privado, ese traslado no es válido y en ese supuesto también puede reclamar nulidad de traslado, ¿sí? Y volver a Colpensiones. Entonces, esto es bien importante que lo tengan presente los profesionales de la salud para mirar cómo pueden regresar. Y a su vez, es muy importante tener presente que las personas que tienen pensión especial de vejez, ¿quiénes la tienen? Pues aquellas personas que están expuestas a radiaciones ionizantes pueden tener una pensión especial. La pregunta es, ¿y cuándo tengo esa pensión especial? Pues mira, la tengo siempre y cuando se den las siguientes características. Primero, tengo que estar afiliado al régimen de prima media con prestación definida. ¿Sí? Tengo que estar afiliado a Colpensiones. Si estoy en un fondo privado, no tengo derecho a pensión especial de vejez por alto riesgo. Segundo punto, tengo que tener 1.300 semanas. Pero ojo, de las 1.300 semanas, 700 semanas tienen que tener aporte especial. Hoy en día, si tú pagas pensiones, pagas el 10% y el aporte especial es el 10%. Si tienes 1.300 semanas, de las cuales 700 tienen aporte especial, también vas clasificando para esta pensión de vejez por alto riesgo. Tercero, haber cumplido 50 años de edad, seas hombre o seas mujer. En este caso, te puedes pensionar ¿sí? Por pensión especial de vejez por alto riesgo. Es decir, primer requisito, estar en Colpensiones. Segundo requisito, tener 1.300 semanas, de las cuales 700 tienen que tener aporte especial. Y tercero, la edad, ser para hombre o mujer, 55 años. Sin embargo, si yo tengo 1.300 semanas y tengo 700 de aporte especial, y le puedo sumar a las 1.300 y a las 700, 60 semanas, por cada 60 semanas más puedo ir bajando y mi edad llegar a los 50 años de edad. Es decir, esta pensión de vejez por alto riesgo permite que las personas se pensionen antes. Es decir, se pensionen o a los 55 años hombre o mujer o ir bajando hasta llegar a los 50 años. Algo que también me preguntan mucho es, doctor Barona, si yo estoy pensionado por alto riesgo, ¿puedo seguir trabajando? La respuesta es sí. No hay prohibición para hacerlo. Inclusive estarás pensionado por vejez por alto riesgo, podrás seguir trabajando, pero no tendrás que hacer aportes a pensiones, solamente pagarás salud y riesgos laborales si sigues prestando el servicio. ¿Esto hasta dónde va? Va hasta el 31 de diciembre del año 2024, pero normalmente esos tiempos han sido ampliados por el Gobierno Nacional de 10 años en 10 años. Entonces, un aspecto que quiero resaltar que me parece muy importante para los profesionales de la salud es que ustedes vean que en materia de pensiones, ¿sí? No hay diferencias entre la pensión de invalidez y de sobrevivientes. Estés en un fondo privado o estés en Colpensiones. La diferencia tiene que ver con la pensión de vejez o la pensión de jubilación, donde para ser honestos, pues la mejor opción es estar en Colpensiones si la comparamos frente a la pensión en un fondo privado. Y que si por algún motivo hoy tienes menos de 52 años si eres hombre o menos de 47 años si eres mujer, puedes tener la posibilidad libremente de pasarte del fondo privado a Colpensiones. Y que si ya tienes más de 52 años siendo hombre o más de 47 años siendo mujer, pues el camino que toca es la vía judicial y hacer una demanda laboral, como les mencionaba, por nulidad de traslado. Entonces, aspecto importante. ¿Cómo paga la Seguridad Social un profesional y un trabajador de la salud? Vamos a las pensiones. Entonces, en las pensiones se paga el 16% de tu ingreso base de cotización. Entonces, por ejemplo, si yo me gano
10 millones de pesos, el aporte a pensiones será el 16%, es decir, 1.600.000. Pero con esto, si tengo vinculación laboral, el 12% lo paga el empleador y el trabajador paga el 4%. Si soy contratista de prestación de servicios o trabajador independiente, el 16% lo paga todo el contratista o el trabajador independiente. E inclusive, si yo tengo un ingreso igual o superior a 4 salarios mínimos, además del 16% pago un 1% adicional para solidaridad. Si esto, ¿quién paga el aporte adicional? Pues lo paga el trabajador, sea dependiente o independiente o contratista. Y si me gano más de 16 salarios mínimos y hasta más de 20 salarios mínimos, pues tengo que hacer aportes de un 0,2% y voy subiendo hasta ganar un 1% adicional. ¿Eso qué quiere decir? Que en materia de pensiones, si tengo vinculación laboral, una parte la paga el empleador, el 12%, la otra parte la paga el trabajador. Si soy el 4%. Si soy contratista o independiente, todo lo paga el contratista o el trabajador independiente. Y todos los aportes adicionales para aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos y que ganan más de 6 salarios mínimos, todos los aportes adicionales los paga el trabajador, sea dependiente o independiente, o también el contratista de prestación de servicios. Lo otro, en materia de salud, cuando hablamos de profesiones de la salud, sí tenemos que decir, venga, en teoría, ¿cómo es la cotización? Entonces, la cotización en teoría es del 12.5%, pero en algunos casos el empleador está exento del pago a salud. ¿Sí? Digamos que ahí es que si paga CRE el empleador y los ingresos de trabajo son inferiores a 10 salarios mínimos, no se hace aporte, ¿sí? de salud por esa empresa. ¿Sí? Pues obviamente paga el CRE. Pero si la persona gana más de 10 salarios mínimos, los que ganan más, eso sí se hace aporte a salud. Y también, pues cuando uno es contratista independiente, le toca pagar salud y paga sobre el 12.5%. Ojo con esto, también si yo recibo más de 4 salarios mínimos, me da un aporte adicional del 1% que lo paga el trabajador dependiente o independiente. ¿Qué es importante? ¿Qué me interesa en este momento que ustedes conozcan? Que el aporte a pensiones debe ser igual a salud. Y si el aporte a pensiones es mayor que el de salud, se toma el de salud. ¿Por qué? Porque mucha gente históricamente ha hecho pagos más a salud, perdón, a pensiones que a salud. Han pagado salud por 10 salarios mínimos y, perdón, salud por un salario mínimo y pensiones por 10 salarios mínimos. Ahí no te toman en cuenta lo de pensión, toman en cuenta lo de salud. Ten cuidado porque mucha gente lleva sorpresas al momento de pedir su pensión. Y también en materia de riesgos laborales, sí, vamos a decir lo siguiente. En materia de riesgos laborales, si yo soy un profesional o un trabajador de la salud y tengo vinculación laboral, ya sea con un contrato de trabajo o como empleado público, en ese caso la ARL la paga el empleador. Pero si soy un independiente o un contratista, la ARL la paga el trabajador independiente del contratista, salvo que tu actividad sea riesgo 4 o riesgo 5, en cuyo caso, sí, ese aporte lo hará el contratante. Entonces vamos por partes. Primero, imaginémonos que yo soy un contratista de prestación de servicios o soy un trabajador independiente, pero estoy expuesto a radiaciones ionizantes o estoy en riesgo 4 o 5, porque soy un anestesiólogo, soy un radiólogo, soy un ortopedista, ¿sí? O trabajo con estas personas y tengo exposición, soy un tecnólogo, por ejemplo, en rayos X. Estas personas, ¿sí? La ARL no la va a pagar ellos como contratistas, como independientes, los va a pagar el contratante. Esto es bien importante porque en la práctica uno observa que muchos contratantes y empresas privadas o empresas del Estado no le pagan el riesgo 4, riesgo 5 a aquellas personas que están en ese riesgo, ¿sí? Lo cual, primero, pues es violatorio de las normas y segundo, pues va en contravía, sí, de todas estas disposiciones normativas. Y para ir como finalizando en nuestra presentación, algo que pues también me consultan mucho, que tiene que ver con la contratación de profesionales y trabajadores de la salud, y es que a muchos de ellos les llegan comunicaciones de la Unidad de Gestión de Pensiones y para fiscales UGPP.
Entonces, pues esta es una entidad que ha sido constituida para vigilar que la gente pague bien salud, pague bien pensión y pague bien riesgos laborales. Investiga, hace hallazgos y si por algún motivo, pues esa entidad, por decirlo así, encuentra violaciones, pues aplica las respectivas sanciones. Entonces vamos por partes. ¿Qué es muy común? Que a veces, por ejemplo, las IPS privadas o las empresas del Estado solo hacen aportes a seguridad social sobre el salario y dejan por fuera los honorarios, ¿sí? O dejan por fuera los recargos nocturnos, dominicales o festivos. Todo eso es salario. Estás pagando sobre el salario básico, pero no estás pagando sobre los aportes adicionales, por decirlo así, ¿sí? Que son salario. Primer falla, y si la UGP la detecta, te va a sancionar. Segundo, en muchas ocasiones tenemos personas vinculadas por prestando servicios y tienen contratos con 4 entidades. Y digamos que con cada una de las entidades se gana 2 millones de pesos. Pero como él es un contratista, un independiente, él le presenta a cada uno de los 4 contratantes la seguridad social, ¿sí? Sobre 2 millones de pesos. Pero eso de él no son 2 millones, son 8. Entonces él tiene que mirar en cada uno de los sitios cómo hace los respectivos pagos, porque también por eso pues hay muchas sanciones y hay muchas restricciones. Y también es muy común que las entidades contratantes no hagan aportes, ¿sí? De riesgos laborales cuando están en 4 y 5 sus contratistas o trabajadores independientes, lo cual también viola la legislación y también genera sanciones, ¿sí? Por parte de las entidades. Entonces, finalmente, quiero agradecer este espacio para poder haber compartido con ustedes pues todos esos temas de contratación, de profesionales de trabajo de la salud. Quiero de todas maneras cerrar con algunas conclusiones. Primero, en el sector de la salud hay diferentes formas de contratación. ¿Qué es lo importante? Que en la contratación se respete el trabajo digno y trabajo decente de esos profesionales y trabajadores de la salud. Primer punto. Segundo punto, independientemente de la forma de contratación que tengas, tú tienes que revisar que te paguen salarios, prestaciones, primas, seguridad social, etcétera, etcétera. Tercero, en el sector público están prohibidos los contratos de prestación de servicios. Cuarto, en el sector privado no están prohibidos, pero si se presenta primacía la realidad, ahí te pueden reclamar o puedes reclamar diciendo soy un trabajador. Quinto, en materia de contratación en el sector de la salud está derogada la contratación a tarifa SIC 2001. Ese manual tarifario no existe, no existe, ¿sí? O sea, contratar por eso es totalmente ilegal. Sexto punto, que también es clave en esto, cuando contrates como trabajador de la salud y seas un tercero, no olvides que hay normas que dicen que si la entidad no paga a tiempo, en ese momento sí se pagarán, por decirlo así, intereses moratorios. Entonces cobra también esos intereses. Y finalmente, independientemente de la contratación que tú tengas, está vigilando y revisando cómo estás pagando salud, pensión y riesgos laborales. ¿Lo están haciendo bien o no? ¿Lo estás haciendo bien o no? Y también, si por algún motivo tú decides volverte del fondo privado a Colpensiones, revisa si tienes más de 52 años si eres hombre o menos de 52 años si eres hombre. Revisa si eres mujer, si tienes más de 47 años o menos de 47 años. Porque si tienes menos de 62 años, perdón, menos de 52 años y menos de 47 años, puedes hacerlo libremente. Si no, tendrás que acudir vía judicial para volver a eso. Y finalmente, tengan cuidado con las sanciones que está imponiendo la UGPP por el incumplimiento o no pago adecuado de la seguridad social. Entonces, pues de esta manera, pues quería presentarles un tema que por estos tiempos es de mucha actualidad,
que es la contratación de profesionales y trabajadores de la salud. Muchas gracias a ustedes por la atención y bueno, esperamos vernos nuevamente en otro espacio y compartir con ustedes otro tipo de normas y actualidades. Muchas gracias.